8:30 de la mañana, Arielipi. Sí, 8:30. En este 526 al fondo de viernes, festejando el Día del Periodista y la Periodista, tenemos el gusto de encontrarnos en comunicación con quien ha sido no solamente nuestro docente, sino obviamente todo su largo recorrido en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, licenciado en Historia y doctor en Comunicación, César Tato Díaz, que escribió un libro con la editorial Cicus, que es editorial amiga de acá de la radio, Perón periodista. Así que vamos a hablar sobre eso. Ya lo tenemos en comunicación a Tato. Buen día, Tato, ¿cómo estás? Ariadna y Franco te saludan desde Radio Trinchera. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, un gusto de estar acompañándolos en la mañana. El gusto es nuestro, Tato. Bueno, primero, feliz día también, porque tu labor es periodística también. Y preguntarte por este libro que vos en las cursadas de Historia del Periodismo siempre nos hablabas del rol periodista de Perón, y bueno, y escribiste este libro donde das cuenta de eso, ¿no? Sí, es un plan que tenía, digamos, impulsado por tres amigos que están fallecidos, veteranos de grandes lides. Incluso los tres conocieron a Perón. No me refiero a Fermín Chávez, a Enrique Oliva y a Alberto González Arzac, que era de acá de La Plata. Alberto, ¿no? Fue discípulo de Sampaio. Ellos me impulsaron un poco con esta cuestión. Ellos querían que yo hiciera la historia del periodismo, que fue del peronismo, que fuera su historiador. Entonces decía que me excedía largamente, dada mi ceguera y dada que, bueno, yo estaba por otros lares. Y me empezaron a hablar de un Perón, de un seudónimo, Descartes. Y bueno, fueron sembrando semillitas y yo incluso les hice entrevistas en aquella época a ellos. Y bueno, después el derrotero de la cuestión de prepandemia, ya por el 18 participo de un congreso de peronismo que hay, que es muy sesudo, es muy para gente muy entendida, pero que jamás fueron a una calle de tierra, así que sabían que, bueno, allá fui con mi primer trabajo sobre Descartes, y me quedaron muchas preguntas, ¿no? Por incluso de una exalumna que me decía, Tato, pero ¿y por qué dejó de escribir? ¿Y por qué empezó a escribir? Y yo naturalmente que también estaba pensando. Entonces, bueno, me fui metiendo un poco más, escribí cuando pude desentrañar estas incógnitas, pude escribir una revista académica. O sea, nació por el lado de la academia, pero a principios del año pasado yo quería editar el libro, ¿no? Me había pasado por arriba la pandemia, a mi esposo especialmente, y yo había abandonado todo, pero bueno, de poco fui recuperando hasta un poquito de ganas de escribir y veía que el fenómeno Milei estaba avanzando, ¿no? Y no es que sea un visionario, muchos lo vieron, pero digamos yo, al haber visto a un Perón en 1951, 1953, que escribía siendo presidente, y que en un artículo yo descubrí que el tipo dice, nosotros tenemos que construir una mística emergente. Está ahí, dice, le tenemos que dar forma, ¿no? Entonces yo entendí que la mística política era lo único que nos podía salvar para contrarrestar la pantallita, los algoritmos y esas cosas. Entonces, bueno, allí fui y traté de precisamente primero de abordar el tema de mística, no mística política, precisamente alejado si bien la mística tiene una connotación misteriosa y demás, pero esta mística política, digamos, que hace que hay una mística política que es positiva, que creo que está en los nacionales como yo, ¿no? Y que hay una mística negativa que está en los
que votaron en el balotaje, ¿no es cierto? Por ser antis, por ser destructivos, por no saber qué hacer. Yo a esto no los quiero, yo voy en contra de esto, ¿no? Entonces, bueno, fui rescatando esa mística edificante, solidaria, fraternal, que es intangible, por supuesto, pero que existe, que la militancia, que un sector del pueblo argentino la había tenido. Digo de sector porque es muy frecuente en el campo nacional y popular de hablar del pueblo. El Sí. pueblo es un concepto muy amplio y hay muchos pueblos. De hecho, el pueblo que votó con el 56% forma parte del pueblo, ¿no? Sí, obvio. Equivocado, mística negativa, lo que querramos, pero es pueblo. Entonces, y más lo vimos en el golpe de 55, por ejemplo, ir a la plaza, pedir leña, ¿no? Mm, Cuando había otro pueblo que iba a la plaza y ya estaba bastante harto de ir a la plaza, en parte, porque todos los días se lo convocaba, ¿no? Eso también es interesante poderlo ver. sí. Pero ese pueblo era solidario, era un pueblo trabajador, era un pueblo que le interesaba el país, que era argentino, que hay cosas que no se negocian, ¿no? Como es la soberanía. Yo hoy me gusta autocalificarme como yo soy orgánico a la soberanía nacional. Mm, me gusta. Trato de sobrevolar cualquier tipo de cuestión, y tengo cuestiones, pero tengo para repartir y hacer manteca. Pero bueno, el tema pasa por ser nacional o antinacional. Y esto no es mío, es de Jaureche, que precisamente había sido muy castigado, por decirlo de algún modo, o acallado durante el gobierno popular, junto a Scalabrini y Ortiz, y ambos, ¿no es cierto?, salieron a la calle en septiembre de 55 a defender lo que era un gobierno democrático y popular. Pero él hablaba, como era bien mal llevado, cuando venía alguno, dice, ¿y usted qué es? Dice, y él le preguntaba, ¿y usted qué es? Y bueno, el otro tipo le decía, soy radical. Bueno, yo soy peronista. Y venía un peronista y le preguntaba, ¿y usted qué es? Y dice, él le repreguntaba qué era y decía, bueno, entonces soy radical. Y me parece que pasa por allí la cuestión, ¿no? Hablar sí, de una unidad, como se está hablando. Esta mística necesita, ¿no es cierto?, un sector del pueblo edificante y positivo, que esté constructivo, que esté unida, pero creo que hay una palabra para mí es clave, que también es de Jaureche, ¿no? Es un concepto, no una palabra, que hay que barajar y dar de vuelta, Mm, pero con una salvedad. Hay que cambiar el mazo. Las cartas cruzadas ya están todas marcadas. Entonces es hora de ustedes, de los jóvenes. Los viejos podemos servir para acompañar, para transmitir experiencias, conocimientos, pero el motor de la historia es la juventud, ¿no? Y precisamente Jaureche hablaba de que la revolución se devoraba a sus padres, y yo digo que las crisis se devoran a sus padres. Ujú. No, esto algún día le voy a sacar un poco más de punta, porque precisamente hemos llegado aquí, no es casualidad. Entonces, bueno, hay responsables, esos responsables se tienen que hacer un costado, o sea, qué sé yo, después veremos, la historia se encargará de analizarlo, cuántas virtudes, cuántos defectos, pero el tema que ahora es tratar de salir del pozo que estamos, que es inconmensurable, Tal cual. ¿no? Estamos en caída libre, Eh, Franco. Tato, buen día. Franco te saluda de este Sí. lado. Hablabas mucho alrededor de este concepto de mística emergente, y lo comparabas incluso con con la lectura alrededor del fenómeno de Milei, incluso antes de la situación electoral. Consultarte si crees que esa mística emergente es como el alma mater del peronismo, y sobre todo en esta relación de Perón. Me pasó estos días releyendo Revolución Justicialista, en el cual Perón habla del 4 de junio del 43, y hace referencia todo el tiempo a esta cuestión de sentirse interpelado por un grupo de oficiales, y que la planificación de esa revolución, que hoy diríamos pendiente, estaba muy ligada a esta interpelación, por eso, si esta mística emergente tiene mucho de esto de el oído y la acción medio a la par y constante, y los pies en el suelo.
Sí, lo que sí yo te diría que en este momento a los Jaureche yo lo escribí combatiendo la ignorancia aprendida, ¿no? Y cierro más o menos las conclusiones con esto, si bien cierro con una cosa de Sábato, a quien detesto profundamente, pero que escribió sobre Jaureche, pero es hermoso, entonces lo pongo. Pero, digamos, para decírtelo de una vez, el peronismo es nacional. Hmm. Pero lo nacional es mucho más amplio que el peronismo. Acá te empiezo a contestar algo. Después, la mística, Perón, ¿no es cierto? Que no se puede no tener en cuenta, igual que a don Hipólito Yrigoyen, todo lo que fue el irigoyenismo, ¿no es cierto? Y luego el peronismo. Perón había leído a Le Bon, que era un psicólogo de fines del siglo XIX, que decía que el siglo XX iba a ser el siglo de las multitudes. Y entonces ahí podemos encontrar una explicación. Yo lo desarrollo un poco en el libro, poquito, pero es por ello que Perón va a un ignoto departamento de trabajo y previsión y no se codea para ser el ministro de Relaciones Exteriores, Ujú. ministro de... No, no. Va a un departamento, ¿sí? Es insignificante. Pero por ese departamento precisamente era donde pasaban las cosas, por ahí pasaban las multitudes, ¿no? Y entonces las multitudes que ya traían, porque esto es lo interesante, bueno, ya nos lo enseñó Rodolfo Walsh, ¿no es cierto? Que nunca hay que partir de cero porque ya tenemos una historia, la oligarquía siempre quiere que empecemos de cero. Ujú. Pero por ejemplo encuentro una cita que me es hermosa, creo que la compartí en clase, creo, no estoy seguro, de un diario de la República, de allá de 1872, una cosa así, donde habla de los descamisados. Y decía, los mitristas nos llaman descamisados. Primero dice, debiéramos preguntarnos por qué nos falta la camisa, o por qué está roída esa camisa. Pero luego, dice, ese concepto de descamisado, dice, es mejor ser un descamisado, dice, que piensa, y bueno, empieza a darle, a resignificar. Estamos hablando de 1872, ¿no? Y resignifica la palabra descamisado, que luego el peronismo lo lleva a su máxima expresión, y Ujú. Evita era la que más hablaba de descamisado, mis Mm. queridos descamisados, mis grasitas y demás. Entonces ahí yo veo mística cuando después que ocurre el 17 de octubre y lo tomo a un querido compañero fallecido, a Lali Lomanto, que decía, el peronismo dice, es lealtad, dice, la lealtad es una cosa, dice, que también es intangible, pero el peronismo, dice, la creó, dice, esto es popular, ¿no? Y después le agregamos que de alguna bibliografía que Perón hablaba de que el pueblo le era leal, pero él le era leal al pueblo. Mm. Y creo que por ahí pasa la cosa. Estamos empezando a necesitar dirigentes que sean leales. Independientemente que después yo pueda criticar a Perón y que pueda creer que, o sea, no digo que haya sido desleal, o que, bueno, que qué sé yo, especialmente no en lo que fue el septiembre del 55. Hmm. Pero bueno, pero me parece que este tema de la mística es muy interesante que la juventud la retome, que deje las pantallitas, que vaya a las casas, que vaya al barrio, que charle con la gente, que discuta, por más Mm. que no le den bolilla, pero que se muestren que porque los argentinos estamos llenos de ejemplos de abnegación, si nosotros pensamos que en nuestros mejores próceres, lo que pasa es que no se lo toma como tales. Belgrano era abnegado, y Jaureche era abnegado, Scalabrini Ortiz era abnegado, Sampay lo era, Carrillo lo era, donde ahí tenés ejemplos. Y Mm. teniendo esos ejemplos y siendo ejemplos, no hay vuelta que darle que la razón que tenemos de nuestro lado, más ese ejemplo, y bueno, la gente se va a dar cuenta que se equivocó. Ujú. Ujú. Tato, sobre el libro particularmente, Ahí vamos. yo quería preguntarte cómo encontraste esa construcción de Perón periodista. Eh, Digo, hay toda una cercanía de, especialmente el primer gobierno de Perón al periodismo, con todo lo que fue, bueno, La cabina. el bloqueo bueno, de ciertos diarios y también el crear el periodismo peronista, bueno, como todo ese sector. ¿Cómo llegás ahí y cómo se construye este libro?
Bien, precisamente, o sea, yo como por ser historiador armo un contexto, y cuando armo un contexto me encuentro con una cosa que tiene ribetes de risueño, de ignorantes y de malas intenciones, ¿no? Ujú, Que es el tema de la construcción de una cadena peronista de medios, sí. cosa que es muy cierta, pero los Gambini han dado una versión que se ha convertido casi clásica, continuado por Sirvent, y lo peor es que los propios lo han tomado. O sea, tanto el peronismo como el antiperonismo lo ha tomado y lo dicen como verdad revelada. Entonces yo trato de ir buceando por qué, de dónde viene esta cuestión. Hay un pensador que estuvo acá en La Plata, en el Colegio Nacional, el tipo andaba por estas calles, que fue José Gabriel, ¿no es cierto?, un periodista anarquista, fue el primero que hizo una huelga en 1919 al diario La Prensa, que dice que el concepto Estado y prensa hay que observarlo. Ujú, Y Aventura, o más que Aventura, argumenta que en el siglo XIX la prensa estaba organizada, el periodismo estaba organizado, en tanto que el Estado Nacional se venía conformando. ¿No? Entonces el periodismo transmitía cultura, transmitía otras cosas. Y aparte de los conceptos de cultura, era como era el saber, el cielo mismo, ¿no? Claro. sí. Entonces, en el siglo XIX, en el siglo XX, viene un gobierno popular, como el de Don Hipólito Yrigoyen, y empieza a cuestionar, ya el Estado le empieza a dar contenido, empieza a preocuparse por lo social, Mm, por lo económico, por lo que la distribución es totalmente eh, desigual. Y entonces después viene el peronismo y esto se incrementa. Entonces claro. ahí el Estado entiende que tiene que tomar cartas en el asunto de la prensa. Incluso Perón decía que todos los gobiernos populares nacionales tenían que controlar su prensa, porque si no estaban traicionando al pueblo. Mm, Esto dicho porque hoy lo vemos con ojos de esta libertad que estaba en aquel momento, ¿no es cierto? Porque también Perón habló de, no, no, hay libertad, sí, sí, libertad, pero una libertad que nos sirva para ir contra esa libertad, ¿no? Como sería esta, la que ahora hablan de libertad, libertad para morirte de hambre tenés ahora. Sí. ujú, Entonces, él empieza a organizar, él y un grupo de funcionarios y de algunos empresarios, eh, este tema del periodismo. Había dos o tres diaritos nomás, la época que venía la época precisamente del periodo radical, sale Democracia, que es donde él va a escribir y es el diario conocido popularmente como el diario de Evita. Había un par de periódicos, uno que había nacido en 1900, que era el diario Católico, que se me escapa ahora el nombre, en este momento ahora me viene. Después La Tribuna, que era conservadora, Sí. pero de muy poquito, El Pueblo se llamaba el Católico. ah, Era muy escasa tirada. Entonces, bueno, en las elecciones del 24 de febrero, o sea, el periodismo argentino juega muy en contra de lo que es el peronismo, Ujú. lo dice hasta el propio Félix Luna, mm, no, que lo reconoce, no hay quien no lo pueda reconocer. Entonces, de allí en más, ya hacia fines, y ahí me meto, yo hago todo un examen exhaustivo del diario Democracia, que hasta acá nunca se había hecho. Luego trato de ver quiénes fueron los directores, qué era lo que pasaba, bueno, etcétera, etcétera. Pero veo, por ejemplo, en el 46 se compra el diario La Razón, el vespertino. En aquel momento los vespertinos tenían mucho poder, eran los diarios políticos por antonomasia, mm, y se compra La Razón. Va, ¿no es cierto?, Miranda y le dice a Peralta Ramos, che, te compro La Razón. Bueno, dale, tac, tac. Y esto lo dice Laínio, la mano derecha estamos hablando del 46, pero hay una particularidad. Le dicen, che, Peralta Ramos, ¿vos querés quedarte dirigiendo el que era tu diario? Sí, bueno, entonces ya está. Vos seguí. Pasa esto en la radio, Yankelevich, ¿no? Compran Radio Claro. Belgrano y le dicen lo mismo. Compramos Radio Belgrano y, che, Jaime, ¿querés quedarte dirigiendo tu radio? Sí, bueno.
O sea, ¿qué es lo que quiero marcar? Y no los voy a cansar con estos ejemplos, pero hay muchos más. Es que la cadena periodista se va constituyendo, pero no abusivamente, que para avasallar y silenciar. No, lo que querían era que sabía que había una batalla ahí comunicacional y la dieron. El mejor modo fue este para ellos. Y bueno, y se culmina por allá por el 52, Persuadir ¿no y es cierto? conducir, diría el general. ¿Cómo? Persuadir y conducir, diría el general. Sí, sí, persuadir, pero el general pues, es que no se metió tanto en estas cuestiones, ¿no? Estaba más, era Evita Ujú. la que impulsaba más esto, ¿no? Y naturalmente que después no nos podemos olvidar, y eso yo lo trato, ¿no es cierto? Lo que es el estatuto del periodista, Claro. que para la audiencia, digámosle que hasta ese momento el periodista no era un trabajador. Venía el dueño del medio, lo echaba o no lo echaba, hacía lo que quería con el periodista, no le daba ni un día de franco, no le daba vacaciones, si se enfermaba no le pagaba. Bueno, entonces vienen dos socialistas, ¿no? Y le plantean a Perón cuando él está por crear la Secretaría de Trabajo y Previsión y dicen, mire, tenemos un proyecto porque no puede ser, todos están organizados, los canillistas están organizados, los gráficos están organizados y nosotros hacen lo que quieren con nosotros. Ah, bueno, dice, lo tiene escrito, sí, bueno, venga para acá. Lo mira, lo trae, se apropia de la cuestión, Claro. ¿no es cierto?, junto a los socialistas. Entonces de ahí en más también hay una playa de comunicadores que se hacen peronistas. ¿No es cierto? Entonces, hay todo un contexto que el bueno de Gambini, que descanse en paz, y Sirven, que anda molestando todavía, pero no dice que fue periodista del diario Convicción, de Macera, ¿no? Macera, Sí. el Sí, negro sí. Macera que anduvo también por estas diagonales. Entonces, esto, ¿no es cierto? Porque lo que necesitamos es esto, formación política. Entonces, bueno, para ese lado apunto y me encuentro con un Perón que en 1951 y 53, siendo presidente, ejerce el periodismo. Entonces veo que no es el primero, hubo otro, ¿no? Sarmiento. Ujú. Creo ahí una categoría de análisis que es periodismo de estadista, y entonces, naturalmente que Sarmiento, por ejemplo, para que ustedes tengan, uno de los seudónimos que utilizaba era el loco. O sea, un día se levantaba, qué sé yo, no, le dolía la muela y puteaba a los dentistas, el otro día, no quiere decir que no hablara de política Sarmiento, pero era un loco, tarao. Entonces, después viene un Perón, que como vos decís, que habla de la revolución del 4 de junio, él se encarga, lo primero que encuentro que no ha sido trabajado, son 6 artículos firmados por el presidente Juan Domingo Perón en el año 48, ¿no Ujú. es cierto?, que sale por todo el mundo, por una empresa yanqui, lo distribuye por todo el mundo, incluso la prensa, la nación, toda la cadena, todo el mundo escribe ese artículo para explicar una cosa que él lo desvelaba, que era la tercera posición. Entonces, con la tercera posición como objetivo, con el pan-latinoamericanismo, vale decir, para enfrentar al panamericanismo manejado por los yanquis, y la conformación, esto es importantísimo, del ABC, ¿no es cierto?, de un bloque austral poderosísimo, que fuera político, económico, cultural, social, ¿no es cierto?, capaz de competir con los yanquis en el norte, con el mercado común europeo, con el bloque asiático. Él decía que era la hora de los continentes, que el siglo XIX había sido la hora de los estados nacionales, y el siglo XX tenía que ser el siglo de los continentes. Escribe un artículo medular el 20 de diciembre de 1951, en el cual está titulado Confederaciones Continentales, y es allí donde él habla de la mística. Él allí donde dice, señores, no puede ser que nuestros países latinoamericanos, dice, vienen y nos expolian todo, nos llevan el alimento, los minerales, sin pagar un mango. Mm. Parece que la historia se repite. Ujú. Entonces dice, no puede ser. Y culmina, que me parece que esto sintetiza en gran medida la cuestión, culmina diciendo, nosotros unidos seremos invencibles, Mm. Mm. pero divididos indefendibles. Tal cual.
Y Claro. eso es lo que nos ocurrió. Vieron un tal papa frita, este muchacho rompe el Mercosur, se pelea con todos los estados que son nuestros mercados, se pelea con nuestros hermanos latinoamericanos, hace un desastre, ¿no es cierto? Está haciendo un desastre. Y bueno, y entonces esto Perón lo había visto, pero decía, para defender esto tenemos que transmitir mística. Y desde el diario Democracia, lo cierto, porque como vos decís, persuadir, Franco, Perón era un gran orador, pero Ujú. tiene una gran capacidad, que cuando él le hablaba a los docentes sabía, cuando le hablaba a los trabajadores lo sabía, cuando le hablaba a los gobernadores lo sabía, cuando le hablaba a los diplomáticos sabía perfectamente a qué auditorio estaba haciendo, pero en 1951 dice y entiende el tipo que necesita otra herramienta, entonces se mete a periodista, como quien dice. ¿Y en qué sale la primera colaboración de Perón, que eran semanales en el diario, sale el 23 de enero del 51, el 24 de enero del 51, pero el 30 de enero de 1951 asumía la gobernación por tercera vez Getúlio Vargas en En Brasil. Brasil. Y ahí tenemos la explicación de por qué Perón se pone a escribir. Entonces empieza junto que no los voy a cansar, un embajador y otro periodista brasilero que venían para acá, ¿no es cierto? Bueno, hace todo un esquema para poder persuadir, como vos decís, a Getulio, con quien nunca se pudo entrevistar personalmente. Mira. Y entonces él va haciendo estas colaboraciones que naturalmente van hablando de todas las cosas que nosotros le conocemos a Perón, Ujú. Claro. especialmente el pueblo, Ujú. ¿no? Siempre hablando del pueblo, tiene definiciones, dice, la política no es mala. Los que son malos son los tipos que Que ejercen la la hacen. política y son mentirosos, venales y demás, Ujú. ¿no? Entonces, hoy fíjate que tenemos que recuperar la política, porque no hay política. Mm. No, y la única herramienta de transformación que tenemos es la política. Y dice, ay, sí, de los laberintos se sale por arriba. Eso lo dijo, ¿no es cierto?, Marechal. Sí, sí, fantástico. ¿Y cómo hacemos para salir si ninguno quiere pegar el salto? Mm. Entonces, bueno, y allí va un Perón con un léxico que es formidable porque apelaba, por ejemplo, a los refranes populares. El que no tiene cabeza para prevenir debe tener espaldas para soportar. Para soportar. Mm. Wow. Y entonces, y después te lo mezclaba con una frase de Napoleón o de Alejandro Magno o de Bismarck. O sea, el tipo escribía de un modo muy llano, que llegaba a lectores que eran de los obreros, imagínense, lo que era un diario de 400.000, era la tirada diaria de Democracia, ¿no? Competía de igual a igual con la prensa y con la Nación la superaba largamente. Pero este periódico, y me encargué de recoger todas las repercusiones que tenían. Todas no, naturalmente. Las repercusiones que tenía los artículos de Descartes en el exterior, Mm. ¿no? En toda Latinoamérica, en el mundo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y entonces cuando me pregunto, bueno, ¿qué pasa, Perón? Que empieza, bueno, después de esto del 20 de diciembre, que es donde tira el caballo adelante y sale, le dice, che, avísenle, mándenle este artículo a Getulio, se lo mandan, Getulio se hace el pavo y le empieza a escribir a Getulio, ¿no? Empieza a decir que acá nos tenemos que unificar, que acá tenemos que, ¿no?, que hacer ese bloque sur que La iba a Unión manejar todo el Continental de los Pueblos Pacífico, del todo el Sur. sur, todo el Atlántico. Ujú. Perdóname. No, Pensé que me hablaba. no, justo Eh, hacía referencia a esa, a lo que fue la unidad de los pueblos del sur, haciendo referencia a la construcción de bloque, algo que Ujú. también se encarga previo al golpe de la fusiladora del 55, a lanzar una enorme solidaridad internacional también, lo cual trasciende la frontera incluso exclusivamente de América Latina. Sí, y por la tercera posición, Ujú. explicando qué es la tercera posición, porque todo dice la tercera posición está en el medio, no, es tercera posición porque primero surgió el capitalismo Ujú. con su individualismo, la explotación del hombre por el hombre, ¿no?, que él le llamaba la cortina del dólar. Luego lo que él llama la cortina de hierro, ¿no es cierto?, con una doctrina, que es la doctrina marxista, ¿no es cierto?, de apropiarse de los medios de producción, Ujú. etcétera, etcétera, ¿no? Pero el Estado fuerte, ¿no es cierto? Y nosotros, dice, venimos a ser la tercera. Dice que unimos el capital y el trabajo,
en donde todo el mundo es libre, te hace lo que se le canta, o sea, está todo bien, pero pensando en la solidaridad del conjunto, o sea, esta palabra tan odiada por el Papa Frita, que es nosotros vamos a hacer la justicia social. Esa es la tercera posición. Y ahí sale, y bueno, llega a la India, llega por todos lados, y recojo algunos artículos, ¿no? Donde Nehru en la India está tomando la tercera posición, y bueno, es revolucionario, ¿no es cierto? Y en esa tercera posición empieza a marcar muy bien la cancha, y esto también lo trabajo. Hay un Perón muy preocupado por lo que hoy conocemos que es la OTAN, ¿no es cierto? Ujú. Por el tema Malvinas. Sí. Dice, ¿qué le pasa a los hermanitos yanquis del norte que son capaces de soportar que un país extracontinental venga y nos usurpe en nuestro territorio y no dice nada? Y nos pide que seamos solidarios con el hemisferio norte, o sea, tenía problemas con los rusos, entonces dice, ay, si los rusos llegan a atacar, qué sé yo, a alguna parte de Europa, tenemos que ir todos, ¿no? Como de hecho había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, Claro. Brasil y Colombia mandan voluntarios, mueren 600, más de 600 brasileros en el frente de batalla en Italia, ¿no? Y aquí estimo yo que, yo no puedo creer que Perón le haya errado en el cálculo, pero él tenía, seguramente que estaba en sus planes que, bueno, lo más difícil era Getúlio Vargas, porque Getúlio había mandado esos voluntarios. Getúlio recibía a los yanquis, y lo que es peor, todo lo que era los militares brasileños eran pro-yanquis, Claro. porque le temían a una Argentina que ellos entendían que era una república sindical, porque los sindicatos tenían una fuerza inconmensurable, ¿no? Ujú, Entonces totalmente. allí está el problema, y bueno, y Perón va avanzando en esta, tratando de persuadir, ¿no es cierto?, a todo el mundo, pero especialmente a Getúlio Vargas, hasta que se da cuenta que ya Getúlio le está haciendo corte de manga, y el 11 de septiembre de 1952, en el artículo número 88, ¿no? Pero artículos que tienen, que son un bloque, tienen un propósito, que se ve bien qué es lo que está tratando de hacer, deja de escribir. Mm, ujú. Tato, nos encantaría seguir conversando, pero sabes que los tiempos de la radio son tiranos. Nunca lo Eh, había escuchado eso. te quería preguntar dos cosas antes de despedirte. Primero, lo vas a presentar el lunes, creo que por primera vez en la Facultad de Periodismo. Preguntarte Sí, eso, sí, ¿cómo yo es? lo ¿Cuándo presenté es? en la Feria del Libro, ¿no? Ah, Pero bien, bueno, ahora vamos acá a la Facultad de Periodismo, un horario de a las 13:30, Ujú. lo vamos a estar presentando, y el martes lo vamos a estar presentando en Ensenada, en el Centro Cultural La Estación, a las 6 de la tarde. Y excelente. esperemos, bueno, de allí en más que podamos salir con Perón Periodista, que hace más de 2 meses que está parado, está esperando, pero no, acá hay eh, muchos peronistas, eso no cabe duda. No sabemos si hay peronismo, pero peronistas hay muchos, pero bueno, eh, Sí, pareciera que no se enteran, y es cierto, si uno no llega a los medios de comunicación, no hay cómo, ¿no? tal Así que cual. bueno, sí, sí, Ariana, vamos a estar presentándolos, y bueno, y te mandaré algunas gacetillas Dale. para que me No, ayude en la cuestión. y obviamente, bueno, ya lo estamos conversando, pero pronto lo presentaremos por acá también. Obviamente lo iremos organizando, pero obviamente va a ser un gusto también poder presentar este libro acá. Que bueno, ya queremos leerlo, y obviamente porque te tenemos como una referencia en la construcción de la historia, así que muchas gracias, Tato. Bueno, no, muchas gracias, como es, a vos por haber sido alumna, y es muy lindo para un docente que se pone medio loco, que bueno, que nada, que es un docente, y escuchar luego de que pasa el tiempo, que algunos alumnos, ¿no? Le reconozcan esa labor, esa pasión, porque una cosa que pongo es pasión por la cosa, ¿no? Así que bueno, sí, cuenten conmigo, estaremos allí con Perón Periodista, y contémosle a la audiencia que está en
en todas las librerías, acá en La Plata también está, y en Buenos Aires, hasta en Cúspide está. Estoy hecho un loco, Un ¿no? loco, Espectacular, Tato. excelente. El enemigo me va a consumir. Excelente, Tato. Te Pero llegaremos mandamos... con el Perón periodista, entonces. Sí, Tato. tal cual. Tato, te mandamos un abrazo enorme y bueno, el lunes vamos a estar ahí en la presentación de periodismo. Bueno, bárbaro, será un gran gusto encontrarlos y un beso grande y un gracias más grande por la posibilidad de transmitir estas cuestiones. Por favor, Gracias, Tato. gracias a vos, Fuerte Tato. abrazo y que tengas gran jornada. Pasaba César Tato Díaz, licenciado en Historia, doctor en Comunicación, escritor de Perón Periodista y profesor en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. De ahí lo conocemos. El lunes va a estar presentando este libro muy hermoso y que reúne además una parte de la densidad histórica. Sí. Para los que somos peronistas, la cosa más linda que tiene nuestro país. La entrevista la van a poder revivir en Trinchera TV, el canal de YouTube al cual se tiene que suscribir, poner me gusta y compartir. Último, se consigue en cicus.org el libro. Cicus se escribe C-I-C-C-U-S. Sí. La editorial que nos acompaña también, Ediciones Cicus, acá en Radio Trinchera. Perón Periodista, la construcción de una mística emergente, por César Tato Díaz. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria,